series radiales. Como escritor lleva publicados 3 Intendentes de Rosario, que lo tenemos aquí, junto al historiador y genealogista Sebastián Alonso, un prólogo del doctor Miguel Ángel de Marco, hijo, y es declarador de interés por la ciudad de Rosario. Como poeta lleva publicados 5 libros individuales y ha sido incluido en varias antologías. Recientemente ha recibido una distinción del Honorable Consejo Deliberante por su último libro, Retorno al Sol. Es fundador y recientemente designado presidente de Valor Rosario, asociación civil que trabaja por identidad y cultura rosarina. Es creador de Poesía Esencial, espacio literario en redes de amplia difusión en Latinoamérica, que está cumpliendo 10 años en 2023. En el ámbito periodístico ha publicado notas sobre historia, pioneros y filántropos rosarinos en el diario La Capital, en la revista ON24, en la revista del Siglo y otras publicaciones. Ha participado en programas radiales en la FM 94.1, Ex Millennium, hoy Vintage del grupo M90. Y es, por último, fundador de la Asociación de Amigos del Museo Esteves e integra la Asociación de Amigos del Museo de la Ciudad. Miguel, muchísimas gracias de nuevo. Bienvenido a la Facultad de Derecho. Bueno, muchas gracias por la presentación, generosa presentación. También a la doctora Susana Arquesi, mi compañerita, al Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales Tuca, a la Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, a todos por venir a compartir este encuentro, esta celebración de la rosariedad que vamos a hacer, compartiendo en este caso una pasión. La pasión por nuestro ADN rosarino, por nuestra esencia tan valiosa y singular y por las lecciones concretas y contundentes que ese pasado creo que puede dar a un presente complejo y difícil. Esta charla se titula Rosario, Esencia y Horizonte. En la invitación agregábamos nuestra historia como faro del presente. Vamos a hacer un recorrido, un vuelo sobre parte de la historia de este Rosario. Vamos a recordar y celebrar la historia de esta ciudad como un aficionado, no como un académico, como encontraron aquí, simplemente como un curioso de la historia. Vamos a celebrar Rosario porque más allá de las duras, de las muchas veces críticas circunstancias, creo que hay argumentos válidos para hacerlo. Y porque justamente volver a un pasado virtuoso puede ser de muchísima ayuda a fin de encontrar pistas de rumbos totalmente extraviados. Volver a esa historia rosarina para reencontrar argumentos de genuino orgullo y para así no darle la razón a Aldous Huxley, autor de la célebre distopía Mundo Feliz, quien afirmaba que quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió la lección de la historia, ¿no? En este país pareciera que fuéramos el ejemplo más contundente de repetir los mismos errores. Entonces, en algo de una hora, a través de unas cuantas palabras e imágenes, vamos a poder comprobar cómo, con un marco adecuado, constituido por los principios de la República en acción, las ideas de la libertad y reglas de juego claras, se lograron resultados altamente exitosos para el progreso integral de una sociedad y en muy poco tiempo. Al traer algo de esta historia de abuelos y bisabuelos al presente, creo que vamos a poder darnos cuenta de que no siempre resulta indispensable, como se cree a veces, buscar ejemplos de comunidades exitosas en otras latitudes a miles de kilómetros de distancia. Como decía en la charla que hicimos en ocasión de cumplir Rosario los 170 años, en agosto del año pasado en el Museo Esteves, uno puede preguntarse o cabría preguntarse por qué en estos tiempos en que Rosario vive una realidad difícil, triste, angustiante, que muchos de nosotros no hubiéramos imaginado ni en las peores de nuestras pesadillas, donde las noticias nos causan con frecuencia dolor, impotencia, angustia. Aquí como ejemplo pongo el caso de la señora Filomena Cinchinali, muerta a martillazos en su casa. Por ella escribí una nota a los santos inocentes siguen cayendo. Virginia Ferreira, la bailarina, recordarán acribillada a balazos que esperaba el bus con su madre, Pedro Díaz. El arquitecto Joaquín Pérez, masacrado frente a su familia en Arroyito. Y bueno, los homicidios que se van sucediendo es parte del terrorífico panorama cotidiano actual rosarino, al que por cierto no nos tenemos que acostumbrar. Siempre digo, no naturalizar el horror, esto no es normal,
y naturalizarlo sería el peor camino. ¿Por qué entonces en estos tiempos volver a la historia rosarina, a la esencia rosarina? Creo que lo hago, que propongo hacerlo permanentemente porque soy convencido de que Rosario tiene una historia demasiado valiosa, un ADN brillante, singular, virtuoso, diferente a las demás grandes ciudades, y esto lo expreso sin exageraciones, y que vale la pena rescatar. Y pensando en esta charla, en estos tiempos que se viven, buscando quizá un argumento para la motivación personal, me referencié como ejemplo a las hinchadas de fútbol. Por supuesto que las hinchadas no pueden tomarse como ejemplo en muchas cuestiones, en muchísimas, pero sí en lo que hace a la lealtad. Ustedes vieron que las hinchadas cantan: en las buenas te alentamos y en las malas y en las peores mucho más. Es decir, que dejan bien en claro que las hinchadas que valen son las que no solo alientan y apoyan cuando van a salen campeones, sino muy por el contrario, las hinchadas que valen son las que bancan igual cuando el equipo pierde o se va a la B o la pasa mal con los resultados. Entonces, a pesar del presente que lastima hondo tantas veces, ¿cómo no volver? ¿Cómo dejar evaporar la historia y la esencia rosarina? Vamos. ¿Cómo dejar de celebrar esta querida ciudad de Rosario, la ciudad hija de su propio esfuerzo? Que esta puede sonar, la habrán escuchado 1000 veces, puede sonar como una frase más, pero yo siempre pido hacer el esfuerzo para comprender, para dimensionar el sentido profundo de esa frase. Rosario es la ciudad que se hizo a sí misma, por su gente, sin burocracia de apoyo, o más bien muchas veces con la burocracia estatal, provincial, nacional y corta. La tierra de los sueños cumplidos para tantos inmigrantes, crisol de razas, ciudad culta, solidaria, capital de la dinámica social, como también me gusta llamarla, la que se hizo en base a libertad, trabajo, capacidad, audacia, visión de grandeza, creatividad, sentido de pertenencia y filantropía. Tenemos un pasado demasiado rico para dejar que caiga en el olvido. Demasiado rico para no tomar los ejemplos y enseñanzas que ofrece. Buenas tardes. Estoy ante un auditorio bien calificado y evidentemente saben todos ustedes que Rosario no tuvo fundador, no tiene fecha de fundación, sino un proceso de desarrollo bastante espontáneo que se fue consolidando de acuerdo a los factores históricos y económicos favorables. Si bien existían mínimos caseríos en el denominado Pago de los Arroyos, toma jerarquía del pueblo recién en el siglo XVII, construye la capilla en 1730, el sábado pasado Rosario celebró su santa patrona, y cuando hace 211 años, Belgrano hizo por virar en la celeste y blanca, en las barrancas del Paraná, todavía el Rosario, como se le llamaba, seguía siendo una pequeña aldea de calles de barro. Esto queda confirmado y, digamos, detallado cuando en 1819 Balcarce, retirada luego de enfrentarse con las montoneras de Stanislao López, le prende fuego al pueblo. Y vamos a ver qué tan grande era ese pueblo en 1819. Las crónicas de la época son muy detalladas y hablan de 164 ranchos. Del fuego solo se salvan parte de la capilla y 16 casas. La suma es simple. Al Rosario de entonces lo componían solamente 180 viviendas entre ranchos y casas consolidadas. Como curiosidad histórica, también en 1833, en medio de sus viajes, quien pasa por aquí, nada menos que Charles Darwin, y en sus anotaciones, habla de Rosario como una aldea, como un pueblo grande de alrededor de 2000 habitantes. Avanzamos un poco y vemos que recién en 1850 se crean el puerto y la aduana, y acá se va a dar el hito que celebramos el año pasado, como fecha exacta, ¿no? 270 años, este año ya 171, el 5 de agosto, cuando el gobernador Crespo, con decidido apoyo del justo José Urquiza, con 3.000 habitantes solamente, declara a Rosario ciudad. ¿Qué hace Urquiza? Básicamente, Urquiza le saca el cepo, ya que está de moda hablar de cepo, le saca el cepo a Rosario, que le había puesto Rosas, un cepo fluvial, digamos, y le da libertad a Rosario. Nada más y nada menos que libertad. Libertad para comerciar y libertad para navegar. Y a todo esto, piensen ustedes qué pasaba con las otras grandes ciudades argentinas. Ya llevaban 2 siglos y medio de fundadas a esta altura. Fíjense, acá todas del siglo XVI. Está Santiago del Estero, madre de ciudades, Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba y Santa Fe del mismo año, 1573. Todas llevaban 250 años de recorrido cuando Urquiza declara a Rosario ciudad con 3.000 habitantes.
Estas circunstancias que mencionábamos en Rosario, sumadas, es decir, habíamos hablado de declaración de ciudad, de puerto, de libertad, sumada a lo que será clave, los ferrocarriles. Recuerden que del 53 al 60 está separada la provincia de Buenos Aires y es Urquiza que encomienda a un norteamericano, Alan Campbell, que comienza los ferrocarriles de Rosario a Córdoba, que era el puerto de la Confederación, y luego la unificación en 1860, con los ingleses continúan lo que faltaba para redondear esta sumatoria, puerto, aduana, ferrocarril, declaración de ciudad. Si a estas condiciones le sumamos aquellas que brindaba la Argentina en general y Rosario en particular, como ser libertades civiles, baja presión fiscal, estabilidad económica, previsibilidad institucional jurídica, todo lo que no hay ahora tampoco, ¿no? Educación pública de calidad y dinámica social, con ese marco favorable al desarrollo y la prosperidad, entonces fueron llegando los primeros inmigrantes, inicialmente genoveses, piamonteses, lombardos del norte de Italia. Algunos de ellos ya llegaron como hábiles comerciantes del Mediterráneo, fueron llegando cada vez más de diferentes sitios, principalmente de Italia y de España, pero bueno, de toda Europa. Vamos a ver acá el porcentaje de extranjeros que teníamos en 1900, vamos a ver más adelante también algo del censo de Lamas, más de la mitad de la población eran extranjeros, y un cuarto de siglo después, en la época de Alvear, todavía prácticamente la mitad de la población eran extranjeros que habían llegado a esta tierra. Es la época también, ya que estamos en una facultad, de las primeras facultades, la de medicina como 1910, 1920, porque 1910, siempre, bueno, acá hay docentes de historia, docentes, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Hay que pensar, imaginarse en Rosario en esa época, en 1910 o en 1889, cerca de este lugar, y ver levantarse semejantes palacios en el medio del campo. Piedra fundamental 1910, inicio de clases y actividades en 1920, la de medicina. Vamos. Bueno, hacia atrás, lamentablemente demolido fachada del Hospital Provincial del Centenario, que para variar es una donación. En todo lo que existe en Rosario hay decidida participación de la sociedad, donaciones, aportes, compromiso, y eso es lo que distingue a la ciudad. El Hospital Provincial del Centenario fue básicamente hecho en base a donaciones y apoyo y fondos y recursos generados por los propios rosarinos. Vamos. Bueno, la facultad también llamada inicialmente de Matemáticas, Físico-Químico y Naturales aplicadas a la industria, arranca también en 1920. Y bueno, ya si venimos aquí a esta casa, vamos, tiene que esperar unas cuantas décadas más. Hablamos hoy de Manuel de Juan o de los precursores de la Escuela de Derecho, que tienen que esperar mucho tiempo más, hasta 1959, pero bueno, como estoy acá no quería dejar de mencionarla, y ya establecida en el 59-60 y bueno, incorporada en el 68 cuando se reconoce la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, los inmigrantes que llegaron se adaptaron bien, de una manera virtuosa, con capacidad de trabajo, creatividad, ingenio, y también, esto lo destaco muy especialmente, con sentido de pertenencia y filantropía, crearon una ciudad que en 3 o 4 décadas solamente no tenía nada que envidiarle a las principales del continente y del planeta. Ese proceso tan virtuoso es el que me apasiona personalmente y es el que me llevó a fundar con el contador Gustavo Jiménez en 2019 Valor Rosario, que ya tenemos personalidad jurídica y cuyo objetivo es la puesta en valor de la cultura y identidad rosarina, ese ADN tan especial que tenemos. Personalmente estoy convencido de que muchas veces una historia tan exitosa puede ofrecer mucho al presente. Seguimos aquí, Rosario explotó, duplicó su población, fíjense de qué cortos periodos, del 69 al 87, en 18 años, después en tan solo 8 años duplicó la población, y luego de la época ya de la guerra y llegó en Alvear, en 12 años vuelve a duplicar su población. Tal era la magnitud y el atractivo. ¿Por qué venían los inmigrantes? No venían por los pintorescos paisajes, de los gauchos, venían a prosperar, a ser ricos, a hacer plata, que no es mala palabra, venían a prosperar. Y el comentario de uno u otro hizo esa corriente de inmigrantes. Siempre digo que la inmigración es un termómetro infalible para determinar qué tan exitosa está siendo una sociedad, ¿no? Y hoy, como ustedes sabrán, hoy Rosario, a veces es difícil reconocer esta ciudad, se extraviaron muchos rumbos, se invirtieron las condiciones, y si se invierten las condiciones habría que ser muy necio para no esperar resultados opuestos. Esas condiciones para cumplir los sueños de vida,
que hoy quizá buscan los chicos que quieren emigrar al exterior estaban en Rosario por aquel entonces, en gran parte de la Argentina, y es por eso que llegaban los abuelos. Ahí ponemos esa placa como para hacer el parangón, ¿no? Los barcos llenos de inmigrantes y hoy la gente despidiéndose en el aeropuerto. Eso lo remarco mucho en las charlas en los colegios que estoy dando. A los chicos les propongo anotar en un papel si conocen a alguien que se quiere ir, todos conocen a alguien que se quiere ir, o sea, ellos mismos, y te dicen, bueno, quiero prosperar, quiero seguridad, quiero estar tranquilo, quiero poder construir un proyecto de vida, una familia, quiero estabilidad, quiero previsibilidad. Y les hago ver que esas mismas condiciones eran aquellas por las que venían los abuelos acá. Entonces reflexionar un poco en qué pasó. Muchas veces los hago ver que los argumentos coinciden de los que migran hoy con los que inmigraban hace tiempo. Entonces esos italianos, españoles, ingleses, suizos, libaneses, armenios y todo el mundo que llegaron prosperaron. Y hay que destacar que al prosperar no se dedicaron solo a contar millones en una cuenta bancaria, muy por el contrario, se dedicaron a asociarse, a interactuar, para dar a las sociedades de presencia y caridad, del hogar, hospitales, colegios, clubes, teatros, bibliotecas, instituciones. Siempre digo, quien recorra Rosario se va con un cuadernito, va a ver en la enorme mayoría de instituciones un mármol en la entrada con todos los nombres de las personas que aportaron, que pusieron de sí para que eso sea posible. Y estaría bueno pensar qué pasa con los millonarios de hoy, ¿no? Hay muchos millonarios, por más que el país esté masacrado, todavía hay mucha gente millonaria, sin embargo, hoy no se ve ese sentido de pertenencia, ¿no? Y más bien hay vida de salvación individual. Siempre digo que la salvación individual es el suicidio colectivo. Bueno, vamos a ver acá, esto lo puse ahora por esta charla, porque hace muy poquito se digitalizó el censo que hizo don Luis Lama en 1900. Vemos que dice todavía el Rosario, ¿no? Censo, como se le decía entonces. Ahí se grafica el crecimiento de la población de 1887, 50.000 habitantes, duplica en 13 años en 1900. Y así mismo el porcentaje de extranjeros, verán ahí, sobre 50.000, 21.000 son extranjeros en 1887 y sobre 112.000, casi 47.000 son extranjeros en el 1900. Por supuesto se destacan italianos y españoles, pero bueno, nacionalidades de todo el mundo llegaban aquí a cumplir su sueño. Y también aquí coloqué otra imagen hacia el pasar del censo, que ya está digitalizado, que pueden consultar, y que tiene que ver con esto que les contaba. ¿Cómo se hizo el censo? Con la participación de todos. Por ejemplo, se eligió una sección, la primera sección, al cargo de Héctor Teddy, un personaje que tuvo mucho que ver con la creación de la independencia. Héctor Teddy y todos los demás colaboraron de onda, oyendo decir. Todo el mundo la trabajó. Ahí entré, y no era gente bienuda, digamos, y todos se iban a trabajar por el censo de la ciudad. Ahí están, le digo unos apellidos: Barberi, Médiga, Solari, García Belloso, Marc, Quiroga, Campodónico, Vietti, Chamelon, Casanova, Pinasco, Rosenthal, Soler, Monserrat, Guernique, Astengo, Newell, Lago, Moré, Welfin, Travera, Gilbergo, y siguen, Micheletti, Cabanellas. Y también cómo hacía las cosas Rosario. Lamas cuenta en el informe cuánto salió el censo. Y ese censo le costó a la ciudad 1.528 pesos. ¿Saben cuánto le costó el censo en Buenos Aires? Años antes, 150.000. Es decir, 100 veces menos. ¿Y cuántos empleados tenía la Oficina de Estadística Municipal? Un jefe, que se escribía con G, y 6 empleados. Ese jefe con 6 empleados de la gente hicieron ese censo espectacular, detalladísimo, que hoy es una herramienta histórica invaluable. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a ver cómo Rosario se va haciendo a sí misma. Vamos a ver entre las primeras instituciones, la Sociedad de Beneficencia. Ya existía en 1854, es decir, apenas 2 años después de ser declarada ciudad, ya estaba la Sociedad de Beneficencia, luego convertido en el Hospital Provincial, que tenía ese objetivo, la construcción del hospital, y que lo logra rápidamente en el edificio que estaba en la calle Belgrano, hoy Alem, y 9 de julio. La Unión de Benevolencia de la comunidad italiana, y rápidamente ya tenía edificio que fundaba en 1861 y ya en 1870 tenía edificio propio. Vamos. La Sociedad Española que existe, hay que levantar la cabeza cuando anda por Santa Fe y Entre Ríos, ver semejante maravilla. Lamentablemente está como ahí, si tuviese un poquito de espacio, es realmente una maravilla. Es de 1914, fundada la sociedad en 1857, el edificio de 1814. El primer club, el Rosario Cricket Club, posteriormente Plaza Juve, posteriormente Atlético Rosario de 1867,
Era ese Rosario donde nada parecía imposible, donde uniéndose las personas y esa energía particular que había en un estado pequeño pero eficiente, lograban hacer cualquier cosa. Vamos a ver ahí la Brea del Grano, vamos una más. Esa era la Rosario que se iba consolidando sueño tras sueño hecho realidad, donde nada parecía imposible. Se dio un círculo virtuoso entre una sociedad inquieta, creativa, meritocrática, con un marco óptimo para su desarrollo, y un Estado municipal integrado por personas destacadas con trayectoria previa en lo privado, gestionado con capacidad de vocación de servicio. Una administración pequeña y eficiente al servicio de una sociedad dinámica, próspera y súper creativa. Vemos ahí el monumento, que creo que el monumento es como el símbolo de la perseverancia rosarina, ¿no? Porque son 4 intentos donde la sociedad se alinea en todo un objetivo, y como vamos a ver un poquito más adelante, recién en el 4º intento el que logra llevarlo adelante. En el caso de Rosario, entonces, volver a su historia no es un ejercicio vano, estéril, un pasatiempo de ratones de biblioteca. Muy por el contrario, nuestra historia nos brinda la oportunidad en tiempos difíciles de encontrar en aquellas gestas de abuelos y bisabuelos que nos precedieron verdaderos faros que pueden, por supuesto, si hay voluntad y coraje, iluminar nuestro presente y nuestro futuro. Me aferro a esta imagen, nuestra historia como faro dispuesto a iluminar el presente. En mi historia personal, como decía la presentadora, por el desempeño de mi abuelo, yo llegué a sentir como el aroma, a percibir la huella del aroma de aquella etapa virtuosa de nuestra historia. A través de historias, conversaciones que escuchaba de chico, con mi abuelo, con mi abuela María Hortensia, y los álbumes de fotografía que después donamos entre lo que está esta foto, al Museo de la Ciudad. Mi abuelo Miguel, como dije, fue 2 veces intendente, del 15 al 16, del 35 al 38, pero también en su vida tuvo muchas otras funciones, tanto en el campo privado como público. Fue abogado de grandes empresas, abogado de la Bolsa de Comercio, fue diputado, y luego ministro del Interior. Bueno, cuando Ortiz queda ciego y Castillo gana el gabinete, él va como representante del radicalismo antipersonalista y el ministro del Interior del 41 al 43, una época complicada, ¿no? De la Segunda Guerra. Sin embargo, lo que él recordaba por lejos con mayor afecto y emotividad era su paso por la Intendencia de Rosario y también por la Junta Nacional de la Comisión del Monumento de la Bandera, la cual presidió desde el 37, en que se crea, hasta el 43, hasta el golpe militar del 43. Creo que existen 2 razonamientos importantes que tenemos que consolidar al repasar la historia rosarina. El primero es cerrar los ojos y pensar por qué, en virtud a qué datos y realidades aquellos mayores arriesgaban su vida para llegar a esta tierra, qué argumentos tenía para semejante arriesgada aventura. Y el otro ítem sobre el que me parece relevante destacar es que cuando se plantea una conversación o cuando se pregunta por una sociedad que se considera exitosa y se habla de Suiza, Nueva Zelanda, Irlanda, Australia o el país que fuere, está perfecto, pero hay que recordar que no es necesario irse tan lejos. En Argentina en general y más aún en Rosario en particular, simplemente hay que repasar y valorar su historia. Van a encontrar una sociedad que se hizo prácticamente a sí misma, una verdadera explosión de progreso integral, no solo económico, en todos los ámbitos, en lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo sanitario, en lo urbanístico, en lo arquitectónico. Y para dimensión, bueno, acá quedó esta imagen que se la tomé a Miguel Carrillo Bajari, que la encontré hace poco, que es del día que se celebra la adjudicación de la obra del monumento a Guido, Bustillo, Fioravanti y Bugatti, y van a ver que para variar los integrantes de la Junta Nacional del Monumento de la Bandera, todos de Rosario, salvo 2 integrantes burocráticos del organismo de Buenos Aires. Son los que empujan y se concreta definitivamente el monumento. Bueno, ahora para dimensionar esa explosión, y le pido de vuelta a hacer el ejercicio de tratar en lo posible de ubicarse en 1937, caminando por Boulevard Oroño, en ese momento, con esos autos, y ver levantarse semejante edificio en Oroño y Córdoba, 18 pisos, una obra de Lorenzo, Otaola y Roca, en una empresa rosalina del comercial de Rosario, nada que envidiarle a ninguna ciudad del planeta. ¿Bien? 18 pisos, 1938. Y esto que sigue, bueno, puede ser la Galería Lafayette de París, o puede ser Harrods de Londres, o puede ser puede ser Harrods, puede ser la pero no, es la favorita que ustedes conocieron por suerte reabierta hace poco.
aquí a 1 kilómetro, de los asturianos Ramón y Ángel García, que llegaron adolescentes, a los 13 años. Ramón, nacido en el mismo pueblito que mi abuelo materno, en Huarca, un pueblito que tuve la oportunidad de conocer, chiquitito, ya casi cayéndose al mar Cantábrico, al norte, en la España verde del norte, de allí llega. Luego viene Ángel, y 46 años después, Ramón, con 59 años, puede ver este sueño cumplido en 1929, que sí está inspirado en la galería del país. Y es una obra de Rafael Candia, esta enorme y maravillosa joya arquitectónica, no solo arquitectónica, también comercial y organizativa. Y ya que mencionamos de paso a Candia, fíjense también ustedes, para dimensionar lo que era esta ciudad, este italiano también, descendiente de italianos inmigrantes, en un momento asociado con Carlos Iseta, las pequeñas obritas que logran hacer en menos de 25 años, Candia hace el edificio de la inmobiliaria de Córdoba de Corrientes, la sede del Jockey Club, que ellos son constructores, ¿no? Están los arquitectos, en este caso el Lemonnier, el Banco Montserrat de San Lorenzo 1300, el de Bungibor, que ahora está en el Instituto Universitario Italiano, de Corrientes y Santa Fe, el edificio de la Bolsa de Comercio, el Palacio de Minetti, Industria y Comercio por calle Santa Fe, el Centro Unión Dependiente al lado de la Bolsa por calle Paraguay, y otros inmuebles industriales como la cervatera Marteno Estexa. Candia hace más de 1 millón de metros cuadrados en 20 años. Hubo una muestra muy buena hace no mucho tiempo en el Museo de la Ciudad Candia. Y hacían todo, no subcontrataban, hacían todo. Era una empresa que hacía todo, sin subcontrataciones. Sigamos con otro ejemplo, nos vamos por calle Sarmiento hacia el sur, Juan Cabanellas. Este catalán también llega adolescente en 1884, Rosario 50.000 habitantes, la mitad extranjeros, funda la panadería y confitería La Europea. Con los créditos que había, alquila molinos, empieza alquilando molinos y campos para abastecerse de trigo, y fíjense lo que se animó a soñar, evidentemente con un arquitecto catalán, evidentemente con la huella de Gaudí. Era Francisco Roca Simó, proyecta este palacio inicialmente pensado para hotel, así en Sarmiento y San Luis. Luego, por cuestiones de crisis económica y demás, deriva con el edificio de renta y locales. Cabanellas también fue fundador del Banco Municipal y del Banco Popular y de Unión Gremial. Hay que hacer el esfuerzo de ubicarnos en aquellos años, 1900 a 1940, e imaginarse caminando por Rosario y ver lo que era la explosión de desarrollo, edificios, instituciones, clubes, asociaciones, que hoy disfrutamos sin quizá valorar o darnos cuenta cómo y en qué corto tiempo se lograron. Los inmigrantes en una generación apenas podían cumplir el sueño de tener su casa, de tener su negocio de empresa, hasta una casa de vacaciones, que muchos hacían en ese momento en la Sierra de Córdoba, buena educación para sus hijos, prosperidad, desarrollo sociocultural y económico integral. Y todo esto, por supuesto, con muchísimos menos medios al alcance de la mano, ¿no? Que es lo que tenemos hoy. Era la época de los barcos a vapor, de la máquina de escribir, y hablar de computadoras y aviones. Se cobraban menos impuestos. Acá en Rosario, a principios del siglo XX, eran dos tasas semestrales al año. Se contaba con menos empleados, menos maquinaria, y en lo que hace al desarrollo tecnológico, por supuesto, estaba recién comenzando. Todo eso faltaba, pero evidentemente sí sobraba entrega, capacidad, interacción, sentido de pertenencia y filantropía. Y vamos a ver mientras tanto qué sucedía en Europa por aquel tiempo. El lapso de paz que hay entre la Primera y Segunda Guerra es breve, siempre con problemas y tensiones, y bueno, nada menos que la Guerra Civil Española. La crisis del 29-30, la Guerra Civil Española, que luego se lleva el 5% de la población. España tenía por 25 millones de habitantes y mueren 500.000 personas. O sea, fue una carnicería la Guerra Civil Española. Es decir, que Europa estaba de conflicto en conflicto, en realidad desde hace un siglo antes. Y por otro lado se asistía al surgimiento de los nacionalismos, de los fanatismos, que serían nada más y nada menos del prólogo de la Segunda Guerra Mundial, que dejaría a Europa literalmente hecha escombros. Entonces toda esta situación también terminaba de alentar a los emigrantes, ¿verdad? Por esto, y entusiasmados por las noticias que les llegaban de los paisanos de cómo prosperaban en estas tierras. Ustedes seguramente conocerán y podrán mencionar muchos ejemplos de sueños realizados aquí. Voy a pasar rápidamente, en mi caso,
mi bisabuelo materno, como dije, vino mismo pueblito que Ángel García de Barca, bueno, puesto. Se trabaja con unos tíos primero de subalterno en una tienda y después a través de ahorros y créditos puede hacer una gran procesadora de tabacos en la calle Felipe Moré. Después fue la cocina centralizada, un enorme edificio, llegó a tener 400 empleados, después fue expropiado para una central de transporte que nunca se construyó. Llegó a dar trabajo hasta 400 personas. En vida este inmigrante pudo tener su buena casa en Rosario, su empresa, su casa de vacaciones en el Cerro de Córdoba. Es decir, que podían ver y disfrutar el fruto de su esfuerzo en vida, en una sola generación, y ni que hablar en la consolidación con la generación siguiente. Por el lado paterno lo mismo, es el padre de mi abuelo inmigrante lombardo, viaja con una valija, pero bueno, sabiendo leer y escribir, que era una ventaja comparativa en el momento, es contratado por Dreyfus, una compañía que existe actualmente, es enviado a Rosario, luego se independiza, se casa con una criolla, tiene 10 hijos, y uno de ellos, mi abuelo, junto a sus hermanos, se beneficia de qué? De la educación pública de calidad, alumno del Colegio Nacional de Rosario, y después, como no había facultad de Derecho en Rosario, en Buenos Aires se recibe en 1905. La trayectoria de él ya la dije, y creo que todo esto nos habla a las claras de la movilidad social, habla de la generosidad de esta tierra, habla de apertura, habla de libertad y habla de posibilidad de prosperar. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Rosario formó parte del gran desarrollo argentino, pero con el extra de ser una verdadera capital de la dinámica social. Era una ciudad nueva. ¿Quién podía tener acá sangre azul? No era Córdoba, Santa Fe y Salta con los apellidos de hace 300 años. Siempre repito, hacer el esfuerzo de ubicarse en tiempo y espacio. Imagínense, antes todavía, 1900. La audacia de Don Luis Lamas para imaginar un parque como la Independencia. Proyectado por Carlos Taís, inaugurado en 1902 y con la anexión del 35 de calle Callao hacia el oeste con sus más de 100 hectáreas. La visión, la grandeza y la audacia de Don Luis Lamas. 2 veces intendente de Rosario, cosa que no era habitual, los intendentes duraban poquito, Luis Lamas dura 6 años, 2 periodos de 3 años. Acá lo ven caricaturizado como Jockey, porque bueno, fue presidente del Jockey Club, fundador de la Sociedad Rural. Como vimos recién, fue también muy innovador y muy moderno el hecho de encargar un censo en ese año. En 1898, que hace el segundo intento de hacer el monumento a la bandera, se gana el monumento, van a ver abajo, antes de subir a la torre, la piedra del intento de Lamas de 1898 de hacer el monumento. Y quedan algunas obras que transitamos hoy en día, como el puente Celedonio Carada, que es de 1904. Y también él llevó adelante una gran estructura, lamentablemente demolida por Carballo. Carballo era muy moderno, pero por ahí se iba a armar con la piqueta. El mercado central, que estaba lo que hoy es Centro Fontana Rosa, Centro Cultural, un maravilloso edificio que era muy moderno para 1900, mercado central. En el ámbito privado o contemporáneo, a Luis Lamas son los 2 grandes teatros que tuvo Rosario. Tiene uno, tuvo 2, el Círculo y el Colón, que vamos a ver ahora. Apenas asomaba el siglo XX y ya Rosario tenía esa clase de intendente y esa iniciativa privada. Otro hecho singular que marca la época y la dinámica es que al finalizar su periodo de Lamas de los 6 años, la sociedad se junta y le regalan acá 2 cuadras. Córdoba 1800 le regalaron un petit hotel en agradecimiento a todo lo que había hecho Luis Lamas por la ciudad de Rosario, en Córdoba 1800. Bueno, vamos a recorrer un poquito más Rosario rápido. Tenemos de todas esas primeras 3 décadas del Parque Alén, del 37, vamos. Bueno, el Parque Urquiza, acá a mí siempre me gusta destacar la obra de Lucho Fontana, un artista de nivel internacional, el Sembrador. Vamos. Surge en muy poco tiempo el Museo Castañino, que se hace en 10 meses, se inaugura el 7 de diciembre del 37, creo yo todavía es más importante que el interior del país. Vamos. Ahí lo tiene mi abuelo, parece los intocables, pero no. Mi abuelo el petizo, del medio, atrás tiene un colaborador del bigotito que paga la faltigue, y los otros son todos los hermanos Castañino, no me acuerdo ahora los nombres, están recorriendo el terreno donde Oroño y Pellegrini levantan en 11 meses semejante museo con la donación tan importante de Rosa y con el Castañino en memoria de su hijo Juan Bautista. Vamos, la maternidad de Martel, donada por Ángela Josten de Martel, luego de la
secuestro de su hijo, conocerán esa historia del secuestro de Marcelo, creo que era así, por parte de la mafia que intentaba hacer pie al Rosario. Ella promete que si termina bien va a donar una maternidad, termina bien, cumple su palabra, mi abuelo le toma un poquito también. Y acá está la maternidad Martel. Y ese día los rosarinos habrán estado muy estresados porque el mismo día de la tarde se inaugura otra obra clave. Vamos para atrás, vamos ahora sí. El Museo Histórico. Ahí lo tienen en alto, es Manucho Iriondo, el gobernador, Tacayano, mi abuelo Julio Marc. Se inaugura el mismo día la maternidad Martel, pero a la tarde se inaugura el Museo Histórico. Vamos. Para bañar, bueno, una obra de Guido, acá está Julio Marc. Mi abuelo le decía Don Museo, porque tenía una verdadera obsesión por ese museo. Una obra de Ángel Guido, y para variar, como venía diciendo, la gran parte de la colección son donaciones de rosarinos. La maravilla que hay, que hayan visitado, sabrán de qué hablan. Y no puedo dejar de mencionar, por más que por supuesto el acto de donación me vengo 4 décadas más aquí, el Museo Esteves. Firma lo dona en el año 68, pero lo que significó la historia, el firma y Olivo Esteves, todo lo que es la construcción de su fortuna, la llegada de él de Galicia, la unión con Firma Mayor, que a su vez el padre tenía la mayor fundición de Rosario. El comienzo de esa colección heterogénea de arte que dona, con cuadros de Goya, Velázquez, Murillo, de Greco, la casa entera, si bien en el año 68 toda la historia también se condice con lo que vengo diciendo, ¿no? Entonces, ¿tenemos conciencia de la magnitud de estos legados? ¿Cuánta plata significaría a dinero de hoy estas donaciones? 50, 60, 100 millones de dólares donados por los rosarinos en favor de la Casa de Todos y en agradecimiento a la misma. Así lo dice textualmente Firma Mayor cuando hace la donación, que lo hace en memoria de su esposo Dilo y en agradecimiento a la ciudad que le dio el marco para hacer semejante fortuna. Bueno, millonarios de hoy. Para millonarios de hoy deberíamos dejar 3 placas en blanco, que no hay mayor cosa. Vamos a seguir con los teatros que mencionamos recién como contemporáneos a Lamas. El Círculo, salvado a días solo de su demolición, vamos a ver acá el cartel que estaba ya listo para ser demolido, salvado por un grupo de rosarinos que se juntaron a la Biblioteca Argentina, Vila Ortiz y sus secuaces, que eran el Círculo de Amigos, se juntan y moviendo entre todos salgan. Imagínense lo que haya habido el teatro, ver caer a pedazos esta maravilla. Lamentablemente, esto fue salvado en 1943. Lamentablemente el otro, Urquiza y Corrientes, muy similar al Teatro Colón, fue demolido en el año 58. Bien. Bueno, vamos acá a lo que les decía, el símbolo de la perseverancia y cuando una sociedad se alinea, sin partidismos, cuando se alinea tras un objetivo. Monumento a la bandera. Primer proyecto, el italiano, fíjense, un italiano que llega y se hace muy argentino rápidamente, Nicolás Grondona, ese monolito que ven a la izquierda, él dice vamos a hacer monumento a la bandera, un monolito en la Lotería Libertad y un monolito en la Lotería Independencia, uno de este lado y otro en la isla. Llega a ser el de la isla, viene una creciente, se lleva el monolito y ahí queda el proyecto de Grondona. La piedra que ven al lado es la que mencioné hace un rato, que es el intento que hace Luis Lamas, que no, lamentablemente no va adelante, pero los rosarinos siguen ahí tras un objetivo, en 1898. Y luego vamos a ir ya al centenario, a la artista escultora tucumana Lola Mora, que también se hace contrato porque hace los trabajos, problemas, polémicas por los desnudos de las obras, incumplimiento contractual, bueno, idas y vueltas, tampoco se puede terminar. Recién en el año 97, con el pasaje de juramento, con buen criterio son colocadas las obras, pero no se termina ese proyecto. Y finalmente, en 1937, acá está la Junta Nacional, que sí logra de una vez por todas llevar adelante el monumento. Vamos a hacer un rápido repaso de la arquitectura de excelencia a nivel mundial que tenemos acá cerca. Todas estas inauguraciones caben en 20 años, le diría. La Bolsa de Comercio del 29, vamos a ir rápido. Enfrente la Agrícola de 1906. Vamos al Palacio Minetti, que figura en los catálogos de edificios Art Deco puros del mundo. Es de los edificios del mundo más puros Art Deco. Si ustedes toman el Art Deco, los más exquisitos, le van a mencionar el Palacio Minetti. Vamos. Enfrente del Molino Fénix, obra creo que son de los hermanos Micheletti. ¿Sí? Bueno, el Palacio Fuente, otro ejemplo de un inmigrante que llega sin saber leer y escribir,
empiezan con el comercio y después se consolidan con la parte agropecuaria. Tanto, por ejemplo, Bartolomé Bazar, Odilo Esteves, en este caso Juan Fuentes, empieza con la cochería y después se vuelcan al negocio agrícola, y fíjense lo que llegó a ser esta maravilla de arquitecto Durán, inaugurada en 1927. Y para terminar vamos a ver edificios públicos. Este que estamos acá, Juan Canals, ustedes sabrán bien, no es esta una obra estatal, originalmente estatal. Juan Canals, catalán, le propone a la provincia hacer los tribunales. Yo hago los tribunales y ustedes dejen alquilar las oficinas. Y con eso fue conversar. Hace la obra con un arquitecto inglés, Herbert Boyd Walker, de Liverpool, que hace, si quieren ver las obras de Boyd Walker, tiene en Villa Hortensia, el Distrito Norte, lo que era la asistencia pública, Rioja entre Balcarce y Moreno, se le llamaba la Casa de Juan Canals, creo que está Iapos, y lo de Eloy Palacios, Tribunales Federales. Esas son las 4 obras de Herbert Boyd Walker. La hace con Juan Canals, después Juan Canals entra, no le dan los números y termina en quiebra. Pero miren qué maravilla de edificio. Y ya hablamos, hay 2 casos que son del siglo XIX, que es este edificio donde estamos ahora y la municipalidad, el italiano, el nombre del italiano Gaetano Razzara creo que es, el Palacio de los Leones, y este son del siglo XIX. Bueno, esta obra de acá enfrente iba a ser también de Boyd Walker y había hecho un proyecto similar a este en estética. Bueno, después se lo reformaron y hicieron este más bodoque del 16 acá enfrente de la Jefatura de Policía. Lo que les decía, el otro del siglo XIX es este de Gaetano Razzara en el Palacio de los Leones, y después, bueno, venimos acá más cerca al año 38, en la época de Justo, que se inauguran dos obras importantes, como ser el Palacio del Correo y la ex aduana que ocupa la municipalidad. De ahí en adelante, del monumento, obras públicas y aduana, se lo digo porque en esa época mi abuelo y la gente que estaba hacen una buena relación y logran tener lobby. De ahí en adelante la nación nos pone muchas más obras en Rosario, casi que hay que remitirse hasta el puente de Rosario Victoria. Ni Rosario tiene más figuras ni ministros, hay que venir como hasta Rafael Bielsa para encontrar un ministro rosarino. Rosario va perdiendo incidencia en el poder central. Bueno, si tienen estaciones de ferrocarril, también teníamos. Hay una nota media ridícula en el diario que quiere poner el FBI argentino acá, pero bueno, son cuestiones de los tiempos. Esta maravilla es la estación Rosario Central Córdoba, del año 26, y lo que ustedes conocen hoy como la estación de ómnibus, también de los hermanos Micheletti, del año 29, después del terminal de ómnibus. Y un último ejemplo, como ejemplo de urbanicidio, como le llamo yo, arquitectura demolida, Banco Nación, Córdoba y San Martín, esta maravilla que lamentablemente fue demolida, ¿no? Fue demolida y no hace tanto. ¿No había valor patrimonial, edificio con esa época? Y habría que contar a los militares del momento que la demolieron para dejar el frontispicio y la porquería esa de vidrio. Pero bueno, es digamos una de la. Pero urbanicidio pasan todos los días acá, ¿no? O sea, si Rosario solamente hubiera conservado, yo digo, y puedo decir que exagerado, yo conozco 37 países. Si Rosario hubiera conservado entre bulevares su arquitectura original, sería un atractivo turístico mundial. Y no exageró, Pero bueno, si demolieron 50, 60, 70% de las cosas, lamentablemente lo que queda es muy desparejo, muy desparejo. Bueno. Ya nos venimos a nuestros tiempos. Bueno, acá está el listado, vamos. Nos venimos a nuestros tiempos, también hay motivos de genuino orgullo, cómo no valorar el marco natural que otorga el río Paraná. También como viajero les digo, hay pocas ciudades que tienen semejante río, su delta que merecería ser más protegido. Lo que hablamos recién, una obra impresionante que quizás para mí no está lo suficientemente valorada por los habitantes locales, conexión Vía Rosario Victoria, impresionante obra. Vamos. Bueno, la parte moderna de la ciudad, nuestra cultura local vastísima, hablamos hace rato de música rosarina, de rock, teatro, lo que quieran, hay figuras, miren, sería para otra charla contar todas las figuras del ámbito cultural que otorgan genuino orgullo de ser rosarino. Vamos, Antonio Berni, bueno, tenemos también el Decano, ¿no? El diario más antiguo en circulación, el más antiguo en circulación, en 1867, de Río Lagos. Tenemos acá, Ñursi Central y Ñuble, como a usted le guste más. También gigantes del fútbol que han dado figuras
dieron y seguramente siguen dando jugadores de élite al mundo, y decenas de otros clubes, instituciones deportivas, sociales y culturales que dan vida a Rosario. Inmensamente generosa con los inmigrantes de ayer y también con los de hoy, con todos los chicos que llegan a estudiar. Yo siempre digo, se adapta mucho más fácil en Rosario que en Córdoba, que en Salta, que en Santa Fe. Rosario es una sociedad más permeable, acá no hay tantos círculos cerrados. Cabe preguntarse entonces qué cosas le han sucedido y qué sucede que por momentos no logramos reconocer esta ciudad. No encontramos a Rosario en la violencia desgarradora que inunda las calles, en las miradas contaminadas de desconfianza, no está en la dejadez y el atraso, menos aún en la resignación y la tensión que contamina el aire. La gente ya no camina despreocupadamente por barrios y plazas. Ese espíritu hacedor que inspiró a los pioneros está dormido, quizá por haber sido bastante reiteradamente castigado por políticas que ven al emprendedor como un sujeto vil a perseguir por parte de la creciente burocracia. Entonces, como dije hace un rato, si se aplican criterios opuestos, ¿sería esperable esperar resultados que no fueran los opuestos? Quizá en algún momento las pautas básicas que permitieron el éxito de los inmigrantes se relajaron y se pasó a pensar mucho más en repartir, descuidando la matriz de la riqueza. Yo me obstino a pensar que Rosario se identifica con los personajes de arriba y no con los de abajo. Creo que no hay que naturalizar lo que pasa, no hay que naturalizar el horror, no aceptar la realidad que no es normal, que no merecemos. Cada rosarino en su lugar tiene que levantar la bandera de la no resignación. Y para avanzar, paradójicamente, quizá uno de los verbos a aplicar sea volver a las fuentes, volver a los valores y reglas de juego que hicieron de Rosario una ciudad maravillosa, donde vivir, hacer el ejercicio de apreciar todo lo que sí tenemos, todo lo que sí se logró, muchas veces con muy pocos medios, pero con unión y audacia, pensando la ciudad en grande, quizá puede ayudar. Conocer o repasar lo tan valioso que tenemos, quizás sirva para valorar más. Y quien valora, quiere. Quien quiere, cuida, se genera orgullo y sentido de pertenencia. De ahí el lema que utilizo muchas veces, Rosario, cuando en los colegios, Rosario, más te conozco, más te quiero. La importancia que tiene tratar de difundir la historia local en los colegios, en las universidades como esta, porque hay una traza, hay un itinerario, hay un paso anterior que sostiene al siguiente, el cimiento que mantiene al edificio. Quien conoce la historia seguramente no haga un grafiti, seguramente conociendo no se derriba un edificio valioso para la memoria colectiva y el patrimonio urbano. Nunca es tarde para conocer y comenzar a cuidar más la casa de todos. Por eso las malas o las no tan buenas celebramos también Rosario, su historia, para animarnos a ver otra vez el futuro con visión de grandeza y audacia como en un momento lo hicieron nuestros abuelos y pensaron nuestros hijos. Estimulando al emprendedor, al creativo, premiando el mérito. Vamos. Que dilapidar, dañar o parasitar no sea igual a crear, producir y servir. Cuidar la matriz de la prosperidad. En el ámbito municipal, la ideología no tiene tanta importancia, sí el sentido común, la vocación de servicio, cuidar los recursos públicos, no como los propios, sino mejor que los propios, tener coraje y cuidar la matriz de la prosperidad. Quizás sea idealista, pero traer esta historia al presente me lleva a pensar que quizás podamos lograr algún contagio, volver a la bella esencia rosarina, como quien retorna a la casa de infancia, abandonada o descuidada por algún tiempo. Porque de esta ciudad podremos irnos, pero no alejarnos. Y porque nuestros hijos merecen una Rosario que vuelva a brillar, una Rosario en paz, una Rosario mejor. Muchas gracias.